Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La agenda política. Ya está con nosotros Fernando Ávila con su visión de lo que está sucediendo en temas de la política nacional. Fer, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Oye, las desventajas de levantarse tan temprano, caray. No, es que, ¿sabes qué? El tema de la lluvia sí me sacó de onda porque sí llovió muy duro en la mañana y sí es como de esas lluvias vespertinas. Y como siguió como hasta las 6:30, 7 de la mañana, pues sí como que estoy descuadrado en mi horario, porque uno está acostumbrado a ver llover a esa hora de la tarde, noche, pero hoy amanecimos con lluvia, no sé por dónde tú estés, pero aquí llovió y llovió fuerte. Afortunadamente ya hay un poquitito de sol, pero ahí vamos amaneciendo este domingo, Fer. Es muy coincidente, la realidad es que también acá el clima está nubladón, con lluvia tempranera, y seguramente a lo largo del día estaremos en esa misma condición, y tienes toda la razón. De pronto ese panorama grisáceo nos hace pensar que es un poquito más tarde, definitivamente, Jaime. Sin duda. Oye, Fer, ¿qué ves? Ya se acerca, bueno, pues ya muy pocas, 20 días, prácticamente 2 semanas para las elecciones. Próximo domingo, 6 de junio, estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que ves en este pues cierre de campañas de lo que ha sucedido en las 15 entidades de la República Mexicana que van a cambiar gobernador y, por supuesto, lo que viene para el Congreso a nivel federal? Claro, prácticamente, como lo hemos estado platicando a lo largo de las últimas semanas, Jaime, amigos del auditorio, el país tendrá, y bueno, se ha publicitado demasiado, la elección más grande de su historia. Lo dices bien, no son solamente 15 estados, la mitad del país que cambiará gobernador, sino prácticamente todo el estado, todo el país, toda la república tendrá elecciones locales, cambiarán o congresos locales o presidencias municipales o ambos, y por supuesto está la elección del Congreso Federal, de la Cámara de Diputados, de los 500 nuevos diputados que habrán de iniciar el periodo de sesiones en septiembre de este año. Más allá de eso, Jaime, ciertamente ya prácticamente en la recta final de las campañas políticas, estamos a 20 días de la elección, surge un tema que seguramente será motivo de análisis, de discusión, de una profunda reflexión una vez que concluya el proceso electoral. Y es esta cuestión que incluso ya mencionaba en su segmento Grecia Alvarado, en México en la Red, en función de cómo se debe de considerar, de regular, de plantear las participaciones, las publicaciones que de pronto se hacen en las redes sociales, sobre todo cuando estas son de personajes muy conocidos, muy famosos, y que de alguna manera puede interpretarse, inclusive, como lo están planteando algunos partidos políticos, específicamente en el caso de Nuevo León, como gastos de campaña, toda vez que la publicidad en redes es un nicho de mercado que ha venido surgiendo en los últimos años, y que esta publicidad en las redes no está del todo regulada, no hay tantos elementos, tantos mecanismos de control como en otras situaciones o en otras instancias, y a partir de ello, ¿cómo debe de entenderse eventualmente un post, un video, una imagen que publicite o que publique en sus redes sociales, insisto, una figura pública con enorme penetración o con un gran número de seguidores, o esos llamados influencers? ¿Cómo debe de interpretarse si es un apoyo de carácter individual, personalísimo, por esta simpatía, o eventualmente habría de contabilizarse como un elemento más dentro de todos estos cuestiones que se fiscalizan como gastos y topes de gastos de campaña? Recordemos simplemente, si me permites, Jaime, amigos del auditorio, cómo se ha ido marcando esta cuestión respecto de evolución que hemos tenido en la presencia de la publicidad política en los medios. Pareciera que de pronto, lo que hemos también platicado en varias ocasiones, Jaime, que esto lleva de toda la vida, pero en realidad en nuestro país, en nuestra incipiente democracia, llevamos 30 años, si acaso casi 30 años, en donde hay una regulación respecto de esta publicidad política. Es decir, apenas en 1993, por ejemplo, para darnos una idea, 1993, se estableció la prohibición de que un particular contratara propaganda política durante etapas de campaña o inclusive fuera de ellas. Esto es, antes de 1993, cualquier persona con los recursos suficientes podía contratar espacios en los medios electrónicos para publicitar, ya sea a favor o en contra de cualquier partido o candidato político.
Esto se regula a partir de 1993 y se establece expresamente esta prohibición para que solamente los partidos políticos pudieran contratar espacios en los medios para publicitar lo que son sus campañas políticas de sus candidatos, por supuesto. A partir de ahí viene una serie de regulaciones, todo este esquema que ya conocemos y que de pronto, por eso estamos de pronto inundados con tantos spots en campañas políticas, porque se le asignan tiempos específicos a los partidos políticos, primero, al igual que en el caso de la representación proporcional, en función del número de votos que tienen, se les van asignando tiempos específicos, esto como un elemento de buscar la equidad en la publicidad, y por otro lado, un gran volumen de este tiempo a partir de los votos que va teniendo cada partido político en las elecciones inmediatas anteriores. Con estos referentes o con estos elementos surge la pregunta de si debe de regularse o no también los espacios en redes sociales. En lo particular, en lo personal, considero que no solamente no debe, sino resulta casi imposible el poder determinar cuando una figura pública, cuando una persona, insisto, con un importante número de seguidores, está actuando de motu propio, está simplemente simpatizando con un partido, con un candidato y de alguna manera publicitando la oferta política que se está presentando, o de alguna manera inclusive ciertamente está utilizando sus redes ya con un beneficio económico a favor de X o Y partido o candidato. Esta circunstancia se presenta, insisto, de una manera muy complicada de regular, y no solamente eso, los ejemplos que se tienen en otros países fuera de México, la realidad es que en aquellos en donde hay una regulación excesiva, lo que tiene como consecuencia es una limitante en estas libertades, en donde de alguna manera las plataformas, al ser precisamente las primeras obligadas, toda vez que, insisto, resulta muy complicado de pronto el acudir directamente a quien publicó X o Y publicación, valga, y sancionarlo, a quien se transmite esta posibilidad de sanción es a las plataformas, y en consecuencia las plataformas se convierten en los grandes censores, porque a riesgo de que puedan ser sancionados económicamente de manera importante por el Estado, como sucede, por ejemplo, en el caso quizá de Alemania, en donde hay una regulación muy fuerte en este sentido, prefieren eliminar toda publicación que pueda parecer o que pueda romper con ciertos parámetros muy rígidos que tienen allá, y en consecuencia, insisto, se van limitando en mucho las propias libertades. Caso contrario quizá de lo que sucede en Inglaterra, en donde lo que se busca es acudir más a una especie de educación social, donde el usuario sea cada vez más informado, cada vez más receptivo, donde esté más involucrado en las propias decisiones, y de alguna manera, a partir de esta información constante, pueda fácilmente, si es que se permite el término, fácilmente discernir entre lo que es una fake news y lo que puede ser información útil o información real que le sirva precisamente para tomar decisiones. Creo que ese tendría que ser el camino, Jaime, amigos del auditorio, precisamente en nuestro caso. México, en toda su regulación electoral, la última gran reforma del 2014, por ejemplo, no consideró en lo absoluto elementos como las redes sociales, a pesar de que ya estaban de alguna manera emergiendo con gran fuerza. Y es claro entender, saber, suponer que si de por sí ya desde 2012 las redes sociales estaban teniendo un papel protagónico importante. En 2018, por ejemplo, algunos de los sondeos de las encuestas establecen que 9 de cada 10 mexicanos se informaron a través de redes sociales respecto a lo que estaba pasando en el ámbito político. No es difícil entender que en esta elección particular, y sobre todo quizá en la siguiente, en este caso, a partir también de una pandemia, mucho más presencia iban a tener las redes sociales. Por eso resulta importante, Jaime, el prestarle mucha atención cómo se habrá de regular y de discutir este tema justamente una vez que termine la elección. En este momento ya no se puede, pero seguramente será uno de los grandes temas a discutir una vez que concluya el proceso electoral, Jaime. Y ya lo dijeron desde los senadores de Morena, en este caso Ricardo Monreal ya dijo que habrá cambios al instituto y a todo lo que está en el engranaje electoral, terminando tan pronto como sea el 7 de junio. Veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Fernando, cuídate mucho, muy buenos días. Hay que estar muy atentos, Jaime, sin duda alguna vienen cambios importantes y como sociedad tenemos que estar muy pendientes de lo que pase. Un último comentario, Jaime, si me permite, decías, Nuevo León está llamando poderosamente la atención respecto a la elección. Hoy es el debate oficial de la Comisión Estatal Electoral. A quien les interesa el tema, seguramente se pondrá calientito. Buen domingo, Jaime. Abrazo. Seguramente. Cuídate mucho, fuerte abrazo, Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política. Vamos a la pausa comercial, son ya en este momento las 9 de la mañana con 18 minutos, es el tiempo del centro del país, volvemos. Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez.